Buenos días. Vamos a empezar una clase más de física, ya la penúltima. El día de hoy vamos a ver un poco de impulso y algunas colisiones. El impulso los mencioné la otra vez así muy brevemente. Realmente no es necesario para el estudio de las colisiones, pero es muy interesante, ya que con esta cantidad física tú puedes, tú puedes diseñar algunas, por ejemplo, defensas de automóviles. ¿Qué tan resistentes deben ser para poder soportar un choque, ya sea contra otro auto o contra un muro o cualquier otra cosa? Bien, el impulso te sirve para analizar este tipo de situaciones. Vamos a ver un ejercicio parecido. Bueno, encontrarlo porque para saber bueno, ver un ejemplo de esta cantidad no es tan complicado. ¿Listo? Bueno, el impulso aparece cuando tú tienes unas fuerzas muy grandes en un intervalo de tiempo pequeñito, que en la mayoría de las veces puede ser una colisión o un choque. Como te estoy diciendo, puede ser en el caso de automóviles, lo más común. También puede ser cuando tú estás jugando frontón con una pelota, esta pelota rebota en el muro, pero la fuerza con la cual está ejerciendo en el muro es una fuerza que nosotros no podemos medir experimentalmente, pero la podemos, bueno, tiene una alternativa para medirla. Es decir, no se puede medir exactamente esa fuerza en ese tiempo, ya que el tiempo de contacto es muy breve. No es ni un segundo, es del orden de décimas de segundo, milésimas pudiera ser. Entre más intensa sea la fuerza, seguramente el tiempo es menor. Bueno, vamos a aplicar este ejercicio, es algo muy sencillo. Es sobre una prueba para las defensas de los autos. Tenemos aquí un automóvil de 1500 kilogramos de masa que choca contra una pared en reposo, ¿verdad? Como se muestra en esta imagen. Las velocidades inicial y final del automóvil están expresadas en forma vectorial. Es más fácil entenderla. De forma vectorial, recordemos que el I cachucha significa que se mueve a lo largo del eje X. El BI es menos 15.0 metros sobre segundo. El menos indica que va hacia la izquierda. Y la velocidad final es de 2.60 positivo, va a la derecha, metros sobre segundo. Si la colisión dura 0.15 segundos, calcular el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida por el automóvil, en el automóvil. Es decir, qué fuerzas le transmite la colisión del muro sobre el auto. Esto se puede resolver, como te digo, con una cantidad de esta física llamada impulso. ¿Qué es el impulso? El impulso tú lo podemos ver gráficamente. Imaginemos que aquí es el tiempo. El tiempo, el cual se mide en segundos, el eje horizontal, y el eje vertical vamos a ponerla fuerza, expresada en newtons.
NSI. Pues el intervalo que duró la colisión es muy pequeñito. Voy a suponer que es este de aquí. Lo voy a hacer grande, así, pero realmente es un breve tiempo. Aquí el instante duró .150 segundos, ¿sale? Es el choque. En ese tiempo, ¿qué es lo que sucedió? Pues que el automóvil, al ingresar, bueno, al chocar con el muro, la fuerza que está ejerciendo el coche sobre el muro va incrementando mucho hasta un punto hasta un punto máximo. ¿Qué pasa en ese punto máximo? Pues seguramente el coche ya llegó, ya no puede seguir avanzando, rebota y la fuerza de impacto va disminuyendo. Bien, disminuye. Entonces es una fuerza muy grande, es todo esto, en un intervalo de tiempo pequeño. Resulta que el impulso, gráficamente, es esta área, es el área bajo esa curva. Como en el caso del trabajo, que es área bajo la curva en una gráfica de deformación contra fuerza. Aquí es tiempo contra fuerza. El impulso J es una cantidad vectorial. Y en este caso sería una integral que va desde el tiempo inicial, que es 0, hasta el tiempo final. Bueno, lo voy a hacer en general, desde un tiempo inicial TI hasta un tiempo final TF, que en nuestro caso es 0 hasta 0.15 segundos. ¿De quién? De la fuerza que depende del tiempo integrado con respecto del tiempo. Esa sería la forma para calcular el impulso. Es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Pues porque yo no sé cómo varía la fuerza con el tiempo. Yo matemáticamente no lo sé, pero lo puedo ver gráficamente. Gráficamente es esta montañita, bien, irregular. No hay simetría. Es una cosa bastante complicada de analizar. Pudiera darse un modelo que para la ecuación de esta curva pudiera ser, pero no es práctico. Bien, hay que analizar cada uno de estos puntos. Sería un modelo nada más. La alternativa es la siguiente. En cálculo integral, me parece, hay un teorema importante llamado teorema del valor medio. El teorema del valor medio te dice que el área bajo la curva, en ese intervalo A, B, en este caso es de 0 a 0.15 segundos, en ese intervalo resulta que existe un punto, vamos a llamarlo un punto por aquí, un punto C, este puntito, un tiempo, un instante entre 0 y 0.15, tal que si tú proyectas ese puntito en la función, en la distribución de la fuerza, esto de aquí va a encerrar la misma área. Bien, es decir, que esta área roja equivale al área azul. Es la misma. Geométricamente es lo mismo. Bien. Y aquí el puntito proyectado sobre el eje de la fuerza, a esta se le llama fuerza promedio, F barra. Bien. Entonces, una alternativa más fácil de calcular el impulso es la siguiente. El impulso J va a ser igual, como es un área, es base por altura, ¿verdad? Es un rectángulo de base, lo que mide el intervalo de tiempo, delta T, en este caso es 0.15 segundos, multiplicado por la altura, que es la fuerza promedio. Entonces quedaría la fuerza promedio, vector, porque es una cantidad vectorial, multiplicada por el intervalo de tiempo. Bien. Estas dos ecuaciones te dan lo mismo, te miden lo mismo, el impulso, pero la de arriba es mucho más compleja, ya que yo no sé cómo varía la fuerza con el tiempo, a menos que tú pongas sensores en toda esa región de choque. Bien, pero va a ser algo complicado. A lo mejor se puede hacer. Pero la ecuación de abajo te va a dar lo mismo de arriba, pero mucho más sencillo. Solamente debes medir el intervalo de tiempo de contacto. Bien. Entonces,
Esta ecuación de aquí me funciona bastante bien. Esto es lo que te da el impulso. Y el impulso tiene unidades de Newton por segundo. ¿Sale? Resulta que el impulso J se relaciona con el momento lineal, también llamada cantidad de movimiento, por si no sabían. Cantidad de movimiento es lo mismo que momento lineal. Entonces, hay un teorema en física muy importante que relaciona estas dos cantidades. Resulta que el impulso J es igual también al cambio del momento lineal. Cambio de momento sabemos que es igual al momento final menos momento inicial. ¿Sale? Y aquí tienes otra forma de calcular el impulso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a combinar estas dos expresiones, estas dos, para calcular tanto el impulso como la fuerza promedio. El primer inciso del ejercicio es calcular el impulso. No puedo utilizar la primera ecuación. La integral ni se diga, esa es una cosa muy compleja. Solamente me quedo con estas dos. La primera de ellas me da la... necesitas tú conocer la fuerza promedio y el intervalo de tiempo. Solamente se conoce el intervalo de tiempo, no la fuerza promedio. No me sirve de momento esa ecuación. Me voy a la segunda. Este es un teorema, es el teorema de impulso-momento lineal. ¿Bien? Fíjate que los momentos lineales son muy fáciles de calcular, solamente son la masa por la velocidad. Y yo conozco las velocidades del coche, antes y después de la colisión. Eso sí, sí se puede medir experimentalmente. Bien, entonces, con esta ecuación yo puedo calcular el impulso inicialmente. Y ya que tengo el impulso, utilizo la primera de estas ecuaciones para despejar a la fuerza promedio. Y de esa forma se calcula. Bien, es algo muy fácil, solamente es combinando estas dos expresiones. Entonces vamos a ello. Cuidado, son cantidades vectoriales. ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta los signos de estas expresiones. Vamos a empezar entonces aquí, aquí voy a hacer así. Calculemos como primera parte el impulso. Para el impulso voy a omitir el carácter vectorial. Yo sé que es un vector, pero en este caso es en una dimensión. Entonces, no es tan necesario, ¿verdad?, poner ese carácter que es un vector. Sería el impulso J es igual al momento después de la colisión, o bien momento final, menos el momento previo a la colisión. El instante final es aquí, el instante inicial es acá. ¿Sale? Entonces, se calculan estos momentos. El momento final es la masa del auto multiplicada por su velocidad final, menos el impulso, perdón, el momento inicial. La masa del automóvil es de 1500 kilogramos. La velocidad final fue positiva de 2.60, menos la masa, 1500 kilogramos, multiplicada por la velocidad inicial, que es de 15 a la izquierda. Entonces sería aquí menos 15 metros segundo. Bien. Hay que hacer esas operaciones. Ten cuidado del lado, el segundo par de paréntesis tiene un doble signo. Mira, aquí tienes doble menos. Eso te va a dar un más. Entonces, 260 por 15 por 1500. Te da esto un total de 26.000 positivo. 400. Bien. Unidades de impulso, quedamos que son Newton por segundo. Las mismas que las del momento lineal. Este es el impulso, es decir, por cada segundo que esté transcurriendo, o por cada segundo de contacto, se tiene una fuerza, bueno, un impulso, mejor dicho, de 26.400 newtons. Una cantidad impresionante. Bien. Y son velocidades relativamente bajas. Claro, si el cuerpo es más grande, tiene mayor masa y el impulso va a ser más, va a crecer. Si es un cuerpo pequeñito, la masa es pequeña, a pesar de que tenga las mismas velocidades,
El impulso es más pequeño también. ¿Qué pasa ahora para la fuerza promedio? ¿Cómo puedo yo medir eso? Experimentalmente, pues, yo lo veo complicado, pero teóricamente se pueden combinar, como te había dicho, las expresiones del impulso. Son dos. Una es esta, que el impulso es la fuerza promedio del intervalo de tiempo, y la otra es que esto es igual al cambio de momento lineal. Bien, yo ya tengo el impulso, es este de aquí. Bien, puedo ahora utilizar esta expresión de la izquierda y despejar a mi incógnita, que es la fuerza promedio. Entonces, despejando, simplemente quedaría como el impulso dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Qué impulso es? Pues resultó ser positivo, dividido entre el tiempo de contacto. Este tiempo fue muy breve, punto 150 segundos. ¿Bien? Si tú haces esas operaciones, te da del orden de 176.000 newtons. Newtons, porque mira que aquí las unidades de segundo se eliminan. Y pues aquí está. ¿Cuántas toneladas fuerza son o cuántos kilogramos fuerza son? Recordemos que un kilogramo fuerza es lo mismo que 9.81 newtons. Aplica un factor de conversión o una regla de 3, como tú lo puedes hacer. Y resulta que esto es de 19.9, ¿no es cierto? 17.940. Bien. Kilogramos fuerza. Son casi 18 toneladas fuerza. En ese instante tan breve. ¿Sale? Y fue un coche pequeño, un coche de 1.500 kilogramos. Imagínate algo más grande. ¿Qué fuerza va a sentir ese muro? ¿O qué fuerza es transmitida? Por tercera ley de Newton, la fuerza con la que va a impactar el auto en el muro es la misma que va a recibir. Y toda esa fuerza es lo que achicharra el automóvil. ¿Bien? Por eso hoy en día los automóviles son más, ¿cómo decirlo?, desechables, ya que antiguamente eran muy duros y cuando se chocaba no le pasaba nada al automóvil, pero ¿a dónde va esa transferencia? Porque también en parte es energía, todo es energía. Esa energía va al automóvil, pero como no lo puede deformar, ¿qué es lo que pasa en el interior del automóvil? Pues todo está de cabeza, todo explota allá adentro. Y por eso la gente moría, ¿verdad? Era más frecuente. Actualmente, pues también, pero ya la energía se distribuye tanto en el automóvil como en el interior, pero en menor medida. ¿Sale? Entonces, vean qué tan grande puede ser esa fuerza de contacto. Bien, lo mismo se puede hacer para una pelota de tenis que está rebotando contra un muro cuando tú juegas frontón. Ahí lo difícil que yo veo es medir el tiempo de contacto. No es ni un segundo. Son, mira, 15% de un segundo. Es algo muy, muy, muy pequeñito. Debes tener un tiempo de reacción súper pequeño, ¿verdad? Para que tú puedas medir eso. Y un buen ojo también. Entonces, pues ahí está un primer ejercicio sobre impulso. Son algo interesantes estos, pero pues te sirve para medir estas cosas. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Vamos a ver algo llamado. Bueno, ahora sí pasamos a las colisiones. Para las colisiones no es necesario conocer el impulso. En las colisiones tenemos
lo siguiente. Hay diferentes tipos de colisiones. Podemos tener colisión totalmente elástica. Una colisión totalmente elástica. En estas colisiones, la energía cinética se conserva. Es decir, que la energía cinética previo a la colisión es igual a la energía cinética después de esta. Un ejemplo o una aproximación de este tipo de colisiones es, por ejemplo, en una superficie de hielo. Este es hielo. Por lo tanto, la fricción es muy pequeñita. Yo la puedo tomar como cero. Imaginemos que hay dos discos de coque. Los voy a exagerar en grosor. Bien, este de aquí, el cual se mueve a la derecha, directamente hacia otro, que también va en movimiento directamente a este. Bien, pueden tener masas diferentes, sí, o pueden ser iguales, no importa. Una colisión totalmente elástica es aquella en la cual, si tú tienes dos cuerpos, estos, después de la colisión, rebotan, su dirección de movimiento después de la colisión es contraria a aquella en la que iba inicialmente. Entonces, cuando estos chocan, ¿qué va a suceder? Pues que digamos que este es el instante previo, el instante inicial, ¿sale? ¿Qué va a ocurrir al final de esto? Pues que en la colisión, este bloque, bueno, ese disco, va a rebotar hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Muy bien, eso es de esperarse. Pero, ¿qué va a suceder? Algo interesante. Resulta que, por ejemplo, supongamos que sean de masas iguales, que no sé cuál sea la masa de uno de estos discos, debe ser pequeña, no debe ser 1 kilogramo, pero supongamos que este se mueve a 3 metros sobre segundo y que este se mueve a también menos 3 metros sobre segundo, ¿sale? Menos 3 porque va a la izquierda. Pues, ¿cuáles van a ser las velocidades después de la colisión? Si es una colisión totalmente elástica y las masas son iguales, que es una condición importante, si no son iguales van a cambiar los valores de las velocidades. Resulta que el bloque o el disco azul se va a mover a la izquierda con la misma rapidez que llevaba inicialmente, pero en sentido contrario, y este igual, ¿vale? Entonces, si tú calculas la energía cinética en esta situación, que es la energía cinética del bloque azul más la energía cinética del bloque café, esa energía cinética va a coincidir con la energía cinética previo a la colisión, la que tú vas a calcular acá, ¿sale? Numéricamente es lo mismo. Esta es una aproximación de colisión totalmente elástica. Pudiera ser también, por ejemplo, aquí está la Tierra redonda, no es plana, no. Tú te compraste una pelota de esas que rebotan mucho y estás ahí jugando con ella, ¿bien? Tú la dejas, son de esas pelotas que rebotan mucho. Tú la dejas caer inicialmente desde cierta altura, una altura inicial H1, ¿sale? La dejas caer, caída libre. ¿Qué pasa? Pues rebota, ¿verdad? Entonces, esta criatura rebota. Pero nosotros, suponiendo que sea una colisión totalmente elástica, resulta que la altura del primer rebote va a ser la misma que la altura inicial. Es la misma. Esta altura, 2, es la misma altura. Y si tú calculas la energía cinética después de la colisión, ¿dónde es después? Es aquí en este primer choque. Aquí va a llevar una cierta velocidad, una velocidad inicial. Después de la colisión fue en este punto. Bien, después de la colisión va a llevar una velocidad final. Resulta que estas velocidades son iguales, bueno, numéricamente, lo único que cambia es la dirección, ¿sale? El signo que tiene. Una va a ser el negativo de la otra. Entonces,
calcula la energía cinética previo a la colisión. Esta es una colisión, es la colisión entre la pelota y la tierra, ¿bien? Tiene cierta energía cinética y va a ser la misma después del impacto. No va a cambiar, es una colisión totalmente elástica. Esto es en el caso ideal, pero sabemos que en la realidad no ocurre así, ¿verdad? ¿Qué pasa en la realidad? Pues que por cada impacto que va recibiendo con la tierra, la pelota va perdiendo altura. ¿Bien? Entonces, si tú la dejas caer, rebota, la altura va disminuyendo hasta llegar al rebozo. ¿Bien? ¿Cuántos rebotes va a dar? ¿Cuál va a ser la suma de todas esas alturas? ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? ¿Bien? Eso se puede calcular en colisiones y algo llamado coeficiente de restitución, que tiene que ver con velocidades relativas. ¿Sale? Pero bueno, esto de aquí ya deja de ser una colisión totalmente elástica. Bueno, este es un tipo de colisión. Hay otras. Colisiones totalmente inelásticas. Totalmente inelásticas. Bien. En este caso, la energía cinética previo a la colisión no va a conservarse y por lo tanto difiere de la energía cinética después de la colisión. Un ejemplo de esto es como en el de la tarea, el de los trenes. En el de la tarea, tú tienes la siguiente situación. Tienes dos eventos. Un evento previo a la colisión y uno después a la colisión. ¿Sale? Digamos que el evento inicial y el evento final. ¿Qué es lo que tienes ahí? Tienes tres vagones de tren, todos de la misma masa. Lo puedo ver como un único vagón, uno solo, ¿bien? Cuya masa es 3M, ¿sale? Lo puedo ver así, más fácil. Inicialmente esta criatura tiene una velocidad 0, ¿sale? No se mueve, está en reposo. ¿Qué pasa? Pues que por acá, bueno, se me olvidaron las ruedas, pero no importa. Acá viene otro vagón, sin ruedas, no importa. Pero este vagón resulta que va directamente hacia estos, ¿bien? Con cierta velocidad, bueno, no sé, voy a suponer que sea de 30 metros segundo. Positivo, por lo tanto es hacia la derecha. Dice tu ejercicio que después del impacto, los 4 vagones quedan acoplados, ¿bien? ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Se moverán después del impacto? La intuición dice que sí, ¿verdad? Entonces, pueden darse dos casos. Uno, es que cuando impacte el bloque, bueno, el vagón suelto con los demás, un caso es que se queden los 4 en reposo. ¿Bien? Que no se muevan después de la colisión, pero se quedaron juntos. Es lo importante. ¿Bien? Esa es una posibilidad. Sí, puede ocurrir. La otra es que todos estos, como quedaron acoplados, lo puedo ver como un bloque de masa 4M, ¿bien? Todos ellos se mueven juntos hacia la derecha. ¿Por qué a la derecha y no a la izquierda? Pues porque el impacto lo reciben de la izquierda, por lo tanto la inercia los obliga a moverse hacia la derecha, ¿sale? Entonces, esta sería la velocidad después de la colisión, que seguramente va a ser menor a la inicial, ¿verdad? Seguramente. ¿En cuánto va a disminuir? Pues eso depende de las masas de todos estos trenes. Yo creo que va a disminuir en un 25, en un 75%. Me parece que va a ser del 30 entre 4, ¿no? Algo así. Es lo que me dice la intuición. Lo bueno, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de choques con los de acá? Porque unos se llaman elásticos y otros inelásticos. Pues en los inelásticos resulta que los cuerpos quedan juntos después del choque. ¿Bien? Se acoplan. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando dos automóviles chocan y se quedan pegados y juntos se van moviendo, ¿bien? Destrozando todo a su alrededor. Esa es una colisión totalmente inelástica.
Otro ejemplo de colisión totalmente inelástica es la explosión de un petardo o de una granada. Es una colisión totalmente inelástica, la podemos ver como al revés. Inicialmente no están separados los fragmentos, están unidos, ¿bien? Puedo ver esto como una granada, un petardo, lo que sea. Inicialmente esto tiene una velocidad inicial cero, en reposo. ¿Qué pasa? Pues que después explota, ¿bien? Explota y todos esos fragmentos salen disparados en direcciones diferentes. A lo mejor uno de ellos se queda por ahí, ¿bien? Todos ellos llevan direcciones totalmente diferentes. Supongamos que esta es a velocidad cero. Esto es una colisión totalmente inelástica, inversa, si quieres llamarle así, ¿bien? Porque pues, al inicio estaban acoplados y después todos los fragmentos salen en direcciones arbitrarias, ¿sale? Esto también se puede analizar con colisiones, las explosiones. Otro tipo de colisiones son las fusiones de átomos, ¿bien? O la fisión también. La fisión es esto, ¿verdad? Es cuando tú tienes un compuesto y lo divides. Entonces sería en diferentes fragmentos. Es una colisión totalmente inelástica. También. Así lo puedes analizar. ¿Y cómo analizamos estas cosas? ¿Cómo se analizan las colisiones? Pues recordemos que la condición de esto es que no debe haber fuerzas externas. Si no hay fuerzas externas, la vez pasada demostramos que en ausencia de fuerzas externas, ¿qué pasa? Pues que el momento total inicial va a ser igual al momento total final. Es decir, el momento se conserva. ¿Y el momento total quién es? Es la suma de los momentos individuales. ¿Sale? Entonces, dependiendo si es una colisión elástica o inelástica, como las de acá, pudieras tener una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar es la conservación de la energía cinética. ¿Por qué no mecánica? Pues la mecánica, si son colisiones en un eje, en el eje horizontal, en el eje X, tú puedes poner la línea de tierra en esa superficie. Este es mi cero. Y por lo tanto, las alturas de estos cuerpos o de su centro de masa o centroide van a ser los mismos antes y después de la colisión. No va a cambiar. ¿Sale? Y por lo tanto, cuando tú calcules esas energías potenciales gravitacionales, van a cancelarse. Porque es la misma energía antes y después. Entonces, cuando tú muevas términos de la ecuación de conservación de energía, esto se cancela. Pero lo que no se cancela es la energía cinética, ya que esta, ¿de qué depende? Pues depende de, no del centroide, depende de las velocidades que llevan los cuerpos. Entonces es muy diferente. Bien. Déjame, bueno, este ejercicio me quedé con colisiones. Aquellos choques en donde la energía, donde no es ni totalmente elástico y tampoco totalmente inelástico, a esos choques se les llama parcialmente elásticos o parcialmente inelásticos o simplemente colisión. En esos casos se requiere del coeficiente de restitución que yo te he estado mencionando. Este coeficiente de restitución es una cantidad adimensional que está entre 0 y 1, como el coeficiente de fricción. No tiene dimensiones, pero tiene que ver con las velocidades relativas, las velocidades antes y después de las colisiones. Yo creo que el lunes voy a introducir esta cantidad y resolvemos un ejercicio interesante que puede ser, por ejemplo, esto, el de la pelota que está cayendo, o el del péndulo de Newton. El péndulo de Newton es, seguramente ya lo conocen, es el que se tiene en las oficinas, ¿verdad? Tú tienes aquí una serie de pelotitas, todas iguales. ¿Y qué pasa? Pues que aquí tú tienes otra pelotita, tú la desglosas un cierto ángulo, la mueves con respecto a la vertical.
un ángulo inicial. ¿Qué pasa? Las liberas del reposo, todas ellas tienen la misma masa. Bien, la liberas. ¿Qué va a suceder? Pues que cuando esta pelotita impacta, lleva energía. Lleva energía potencial, lleva energía cinética, depende de donde yo ponga mi origen, y esa energía es transferida a las demás. Bien, entonces aquí ocurre una serie de choques. ¿Qué es lo que vemos? Pues si tú tienes este juguete, resulta que si tú sueltas nada más una pelotita de aquí, ¿qué va a suceder? Pues que esa energía es transferida a las demás. Y como esta última ya no tiene a dónde transferir, ¿qué sucede? Pues que sale disparada. ¿Vale? Aproximadamente el mismo ángulo. Aproximadamente. Bien. Pero no puede ser el mismo. Conforme esto va oscilando, describe, bueno, cuando esta cosa llega a este punto, regresa y vuelve a transferir energía. Y es un vaivén, es algo periódico. Bien. Va a llegar un momento en el cual la energía se está perdiendo, en este caso, en sonido, porque lo estamos escuchando. Bien. Entonces, llega después de un cierto tiempo, se va a perder toda esta energía. Bueno, no se pierde, se transforma en otra, y esta cosa llega al reposo. ¿Qué pasa si tú tomas 2 pelotitas? ¿O 3? ¿O 4? ¿Cuántas se van a mover del otro lado? Pues las mismas, ¿bien? Porque todas ellas llevan momento lineal. Entonces, si tú tomas aquí 2 pelotas juntas, resulta que del otro lado, cuando transfieran el momento, se van a mover 2 juntas, ¿bien? Si mueves 3 y solamente hay 5 pelotas, no pueden moverse 3. ¿Cómo le van a hacer en eso? ¿Cómo le hace el péndulo en esos casos? No sé si ustedes lo han jugado, pero si tú tienes aquí 2 en reposo y tú golpeas con 3, resulta que después de la colisión se quedan 2 en reposo y 3 salen disparadas. Es decir, la que se va a mover siempre es esta de medio. ¿Sale? Inténtalo, es algo muy interesante. Todo esto es física y son colisiones. ¿Sale? Bueno, esta es otra aplicación, obviamente, de esto. Y aquí, para que sea más, más duradero o más entretenido este juguete, es recomendable que las masas sean iguales. Porque si son todas ellas diferentes, se pierde más rápido la energía y entonces la cosa dura muy poquito. ¿Sí? Como hace como un año o dos, unos estudiantes chistosos de industrial hicieron uno, pero pues esa cosa no duraba nada. Bien, porque no eran materiales idénticos. Muy bueno, eso es otra historia. Ahora queda poco menos de un minuto. Me generé una segunda videollamada. Necesito que alguien grabe la segunda. ¿Quién sorpresa? Nomás uno. Yo la grabo. ¿Y estás en computadora? Sí. Vale. No se vaya.